Buenos días, ¿cómo están? Soy Esteban Cuandró, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Mutual de Seguridad. Sean todos bienvenidos a nuestro nuevo y primer webinar del año, que va a abordar los desafíos que nos presenta el COVID-19, particularmente la variante Omicron. Lo primero es pedir las disculpas porque tuvimos algunos inconvenientes técnicos que nos hicieron partir algo retrasado. De todos modos, tenemos el tiempo suficiente para poder abordar los diferentes temas que tiene esta jornada. Lo primero es recordarle que los micrófonos de todos van a estar apagados. Sin embargo, en los chats, tanto de Zoom como de YouTube, pueden hacer sus comentarios y preguntas que vamos a responder al final de la actividad. El programa es bastante sencillo. Vamos a tener una presentación de nuestro gerente corporativo de seguridad y salud en el trabajo, Héctor Tito Jaramillo. Y luego vamos a tener una ronda de preguntas para poder resolver la mayor cantidad de inquietudes posible, entendiendo que muy probablemente vamos a tener una buena cantidad, así que trataremos de ser lo más óptimos y eficientes con el tiempo para poder responder todo lo que ustedes nos hagan. Del mismo modo, les invito a seguir las indicaciones de nuestros embajadores, que tanto Bruce como el profesor nos entregaron. Son tremendamente útiles para este tipo de actividades. Luego de estas consideraciones, dejo entonces con ustedes a Héctor Tito Jaramillo. Tito, todo tuyo. Gracias, Esteban. Hola, ¿cómo están todos y todas? Buenos días. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación de lo que hemos denominado vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Vamos a ver ahora un update del Omicron, que no solamente nos está afectando a nosotros, sino, como ustedes pueden ver acá a continuación, es un problema a nivel mundial. Fíjense en la línea, en las líneas rojas con la línea negra al centro, es el total de casos a nivel del mundo. Y fíjense cómo estamos ahora en enero, ya esto actualizado el 16 de enero, todas las demás olas hacia atrás, esto es el mundo y la participación de los continentes, parecieran pequeñitas al lado de esta gran, gigantesca ola, ¿ya? Y esta es una de las características principales de esta nueva ola, que es una variante mucho más transmisible que las anteriores, y por eso tenemos esta gran cantidad de casos, principalmente en Europa y en América del Norte, pero que también se ha ido sumando a América del Sur, como vamos a ver en detalle, y también está afectando a otros lugares del planeta. Pero la característica más importante es la enorme cantidad de casos que estamos teniendo en todo el mundo, ¿ya? Cuando hacemos un clic o un doble clic en Europa, y aquí tenemos algunos países y en el hemisferio norte básicamente, de tanto de Europa como de América del Norte, vemos lo que veíamos antes, una enorme cantidad de casos. Estos son medias móviles de 7 días por millón de habitantes para poder comparar los países. Ustedes han visto la noticia que Estados Unidos, que aquí aparece como en la posición del medio, ha tenido más de 1 millón, en algún momento 1.500.000 casos diarios. Y fíjense nuevamente lo pequeño que parecen todas las olas, incluso la primera gran ola que nos afectó a todos. Acá abajo está Chile, ¿ya? Y ustedes ven que todos comparten esta característica. Estaban en distintos momentos de casos previamente y de repente se disparó esto rápidamente desde diciembre en adelante, ¿ya? Esta situación de casos también tiene un equivalente que inicialmente se había mantenido más bien discreto en hospitalizaciones, ¿ya? Es decir, no solamente hay personas que tienen casos, que como vamos a ver a continuación en general son afortunadamente casos leves a moderados, sino que también hay algunas personas que finalmente se hospitalizan. Y lo que hemos visto es que esto pasa principalmente en las personas que no están vacunadas, ¿ya? También otra característica que hemos visto durante toda la pandemia, bueno, y el riesgo principal es que fallecer. También, a pesar de que se había mantenido, fíjense, todo este año, prácticamente 2021, con la introducción masiva de las vacunas a nivel mundial, este riesgo es el que principalmente disminuyó, si ustedes lo comparan con las olas previas, pero ahora fíjense que acá abajo también algunos países han mostrado un aumento de los casos de fallecidos, y cuando hacemos doble clic en cuáles son las características de esas personas, son personas que esencialmente no estaban vacunadas o tienen varios factores de riesgo, ¿ya? Pero acá sí también se mantiene lo que hemos visto este año, que no estar vacunado versus estar vacunado tiene un enorme impacto y una enorme diferencia, ¿ya? ¿Por qué miramos lo que pasa en América o en el hemisferio norte? Porque habitualmente
nos da una ventaja de tiempo en ver lo que está ocurriendo en el hemisferio norte respecto a lo que va a ocurrir en el hemisferio sur, ¿ya? Y esa ventaja de tiempo nos permite prepararnos y estar mejor preparados, para la redundancia, para enfrentar estas nuevas olas, ¿ya? Si hacemos ahora un zoom en América del Sur, vamos a ver que nuestros vecinos, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, todos están enfrentando la misma situación, ¿ya? Es decir, tenemos una sincronía de esta gran ola, porque una de las características que tiene es que se ha diseminado muy rápido a lo largo del mundo. Vamos a ver un poco de detalle eso. Y ya, por lo tanto, en América del Sur tenemos el aumento explosivo de casos que veíamos en el hemisferio del norte. ¿Ya? Por lo tanto, ya estamos con este brote, y esta consideración también es importante porque a nosotros coincide en este periodo de tiempo con nuestras vacaciones y por lo tanto muchas personas tenían agendado viajes o tienen agendado viajes y se van a enfrentar ya sea en el hemisferio norte como en el hemisferio sur en países con una gran cantidad de casos. Creemos que ahí es necesario hacer algunas consideraciones que podemos comentar en algún momento, ¿ya? También vemos el mismo efecto de disminución de la mortalidad, ¿ya? Y eso es una buena noticia porque es el único factor que sabemos que ha incidido directamente en eso son las vacunas. Y por lo tanto, a pesar de tener muchos casos, no vemos este aumento con la misma velocidad en los fallecidos. No obstante, si hacemos doble clic en cada país, también aparecen nuevamente personas que fallecen, y lo que veíamos en el hemisferio norte, lo más probable es que se repita, que es que aquellas personas que no están vacunadas, ¿ya? Aunque con menor escala, fallezcan producto de infectarse por COVID, sobre todo si además se agregan otros factores como edad, hipertensión, diabetes, los que ustedes ya conocen, ¿ya? Ahora vamos a entrar más de lleno en Chile y vemos, aquí está esta ola que nos está afectando. Ustedes ven que acá está la primera ola que se veía como mínima en los otros países cuando mirábamos lo que está pasando hoy día. Y esta gran ola con estas subolitas que tuvimos desde diciembre del año pasado, con este descenso, y esto que está acá, vemos el efecto de la Delta. Aquí fue lo que impactó en Chile, la variante Delta, que ustedes se fijan, fue menor, bastante menor, producto de que nos encontró con una gran población vacunada y además con una dosis de refuerzo. Y la vacuna era muy efectiva en términos del impacto que tenía sobre las infecciones, hospitalizaciones y riesgo de fallecer en Delta. Y eso es lo que nos confirió esta protección como país frente a esta variante que en otros países generó muchísimos más casos que nosotros, ¿ya? Sin embargo, una de las propiedades de esta nueva variante es que evade parte de la respuesta inmune y por lo tanto podemos tener muchas personas que a pesar de estar vacunadas se infectan y hacen un cuadro clínico que habitualmente es leve a moderado, y por lo tanto por eso es que tenemos también una gran cantidad de casos, porque esta inmunidad que hemos adquirido no es suficiente para evitar la infección, pero sí, como vamos a ver, tiene efectos sobre el riesgo de hospitalización y de mortalidad, ¿ya? Igual como veíamos en el mundo, cuando hacemos un doble clic y vemos qué pasa en Chile, vemos que habíamos tenido durante el 2021 este ajuste producto de las vacunas en todo el país, y habíamos visto que confluyeron todas las regiones a tener la misma cantidad de casos. Miren lo distinto que era hacia atrás el año pasado y el antes pasado. La pandemia tenía manifestaciones temporales distintas en cada una de las regiones. Eso confluyó producto de las vacunas, y ahora tenemos este gran brote de Delta, perdón, de Omicron, fíjense en las regiones, en Coquimbo, en Tarapacá, en Atacama, Arica, Parinacota, en Antofagasta, que ustedes han visto en las noticias, pero acá abajo también vemos que el resto de las regiones también están con curvas ascendentes, que como hemos visto en el resto de los países y al interior de Chile, el destino que tienen es seguir ascendiendo, ¿ya? Por lo tanto, vemos que el fenómeno se repite en las regiones, probablemente hoy día de una manera más sincrónica, y les comento esto porque, como les decía, esta fecha coincide con planes de vacaciones, y por lo tanto es probable hoy día cuando si se va alguien al norte de vacaciones, que se va a encontrar con muchos casos y con las derivadas que eso trae sobre todo sobre los sistemas de salud, ¿ya? Uno de los elementos que siempre miramos en esto es el impacto que tiene específicamente en las camas UCI, porque hacia atrás el principal riesgo de estos pacientes una vez infectados era evolucionar y terminar una cama UCI y forzar al sistema a implementar una gran cantidad de camas. Como ustedes ven acá, hasta toda la pandemia, fíjense lo grande que fue esta ola que enfrentamos en el 2021, lo extendida en el tiempo que fue también, y el impacto que tuvo en las camas UCI. Esto que está en celeste y en negro son todos pacientes COVID,
Y el resto son, en amarillo y en azul, son pacientes que no son COVID y las camas disponibles. Este año nuestro país hizo un cambio gigantesco y armó una capacidad que casi triplicó lo normal de camas UCI y pudimos enfrentar el COVID en esta gran ola. Sin embargo, eso significa que otras personas que también requieren camas de UCI vieron postergadas, por ejemplo, cirugías, y por lo tanto tiene un coletazo también posterior. Por eso es que es tan importante qué tan disponibles están las camas UCI. Fíjense en la enorme cantidad de personas no COVID que después requirieron una cama y que probablemente está asociado, o sea, no probablemente, está asociado a todos los casos que se recuperaron y que volvieron a sus ciclos normales de tratamiento y que había que sacarlos, por ejemplo, de las listas de espera. ¿Ya? Y la otra buena noticia es que este año, también después de este descenso significativo que tuvimos cuando ya alcanzamos las poblaciones de vacunación adecuadas, a pesar de que hubo un brote de Delta que tenía un cuadro clínico que en algunos casos era muy grave y fallecían personas, hoy día estamos enfrentando bajas tasas de letalidad y eso es una súper buena noticia porque es lo que esperamos también. ¿Ya? Cuando miramos ahora, bueno, con todo este escenario, mirando lo que pasa en el resto del mundo, mirando lo que pasa en América Latina y en Chile, ¿qué esperamos o qué podemos esperar? Nosotros utilizamos como mejor estimación lo que ha publicado sistemáticamente la Universidad de Chile, un profesor de la Escuela de Salud Pública, y acá ustedes tienen en la tabla izquierda el índice de infectividad. ¿Se acuerdan cuántas personas puede contagiar un contagiante? Cuando partió la pandemia, la variante original tenía un índice de como 2,5, 2,7. Y fíjense que habíamos tenido en distintas semanas del año pasado y de esta semana, de este año, como empezaron a aumentar el índice de infectividad. Cuando es sobre 1 es que una persona puede infectar a otra, cuando es bajo 1 es que una persona no está infectando a otra. Y fíjense, en la este último domingo, el cálculo para todas las regiones es que en todas las regiones las personas están infectando a otras personas. ¿Ya? Cuando con esas estimaciones además proyectamos qué podría pasar en 2 semanas, el cálculo es que vamos a tener como mínimo 44.000 casos, ¿ya? En todo el país. En algunos es tan grande que ustedes se fijan que aparece no confiable el número porque el cálculo se sale de los márgenes previos, que es lo que veíamos pasar no solamente en el resto del mundo, sino que en América Latina y también en Chile. Entonces, a 15 días y esta semana en general tenemos una alta tasa de infectividad de personas a otras y tenemos una estimación que es la más confiable que tenemos de 44.000 casos, ¿ya? Pero probablemente van a ser más de 44.000. De hecho, hace 2 semanas atrás se estimó que para esta semana, para este domingo, van a ser alrededor de 15.000 casos diarios y ustedes han visto que han ido aumentando sistemáticamente los casos a lo largo del tiempo, ¿ya? Ok, como veíamos, el mundo cambió en esta pandemia, o la primera gran inflexión fue cuando se disponibilizaron las vacunas. Y nuestro país, si ustedes se fijan acá, aparece entre los países que lideran a nivel mundial con la cobertura de vacunación. De hecho, nosotros tenemos, esto es al 15 de enero, un 91% de la población, esto es todas las personas, incluyendo los niños, con un 87% de gente con 2 dosis y un 91% con al menos una dosis. Y eso nos sitúa por sobre Corea del Sur, España, Argentina, Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania. Solamente estamos superados por Portugal, Emiratos Árabes Unidos y uno que otro país, que son países bastante pequeños. Y aquí tenemos la explicación de este enorme impacto que hemos tenido en nuestro país en la pandemia, producto de este eficiente y extensivo plan de vacunación que se ha implementado a lo largo de este año. ¿Ya? Es una diferencia significativa con otros países, ¿ya? Y sobre 18 años, como ustedes han visto, la cobertura es aún más alta, es de 92% la última actualización que revisamos, es decir, sobre 18 años, 92% de las personas tienen 2 dosis o más. ¿Ya? Y también una característica de nuestro país es que hemos sido exitosísimos en el refuerzo de vacunas y que ya tuvimos el primer rédito de eso, que fue esta olita de Delta. Si ustedes se fijan, comparativamente con los mismos países, nuestro esquema de refuerzo ha sido mucho más rápido y más extenso que el de todos los otros países. ¿Ya? Y eso también es una súper buena noticia. ¿Ya? Cuando vemos cómo está ocurrido en el tiempo, partimos en febrero del año pasado, fíjense, las primeras dosis. En marzo llegamos a tener aplicaciones diarias de alrededor de 400.000 dosis, más de 400.000 dosis diarias, y posteriormente tuvimos un enlentecimiento de la velocidad de vacunación con algunos refuerzos. ¿Se acuerdan acá cuando se anunció por primera vez que el pase de movilidad iba a generar mayores ventajas sobre las personas no vacunadas? Eso aumentó la intensidad y posteriormente acá en celeste empiezan los refuerzos, ¿ya? Sin embargo, las personas que se vacunan
o que están recién vacunándose, que aún quedan, sigue siendo una población difícil de movilizar. Como vemos acá, cuando vemos el detalle por grupo de edad, si miramos sobre 3 años de una población objetivo de 18,9 millones, tenemos 1,5 millones de personas sin vacuna, sin ninguna. Y dentro de eso, si miramos solamente el grupo de 18 a 69 años, tenemos 750.000 personas que aún no están vacunadas. Por lo tanto, a pesar de que hemos sido muy exitosos en la campaña de vacunación, tenemos subgrupos, ¿ya?, que aún son resistentes a vacunarse. Fíjese que entre 18 y 50 años concentramos más de 500.000 personas que no se han vacunado. Y estas son personas que en general están vinculadas o cercanas al ámbito del trabajo, y por eso es que nos es importante destacarlas acá, ¿ya? También existen personas, aunque ustedes no lo crean, de más de 60, de más de 70 años. Aquí tenemos alrededor de 110.000 personas que tampoco están vacunadas, ¿ya?, y que son de mayor riesgo. Por lo tanto, sigue siendo una preocupación, a pesar de lo exitoso de la campaña, el que se vacunen todas las personas lo antes posible. Por lo tanto, lo que les pedimos es a todos ustedes que conozcan a alguien que aún no se ha vacunado, que se pongan como misión que se vacunen durante este periodo, porque necesitamos que todo el mundo esté vacunado, ¿ya? Cuando vemos qué tan efectivo es vacunarse respecto al riesgo de estar en UCI, aquí estamos comparando, esta es una información que se publica cada quincenalmente. Fíjense, las personas sin esquema completo, las personas en rojo, en verde las personas con el esquema completo, y en azul las personas con refuerzo 14 días. Fíjense la enorme diferencia que hay entre el rojo y estos otros dos grupos en términos de la posibilidad de ingresar a la UCI, dado que estoy vacunado. O sea, disminuye significativamente la posibilidad, casi en 40 veces, la posibilidad de ingresar a la UCI estando vacunado. Por eso es que es tan importante vacunarse. Y eso también, en términos de la tasa de mortalidad, también tiene un impacto significativo estar vacunado versus no estar vacunado, ¿ya? Y eso, en general, ha sido una tónica y sobre todo se disparó en este último tiempo cuando comparamos los distintos grupos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos información súper confiable de que el impacto que tiene vacunar, que hemos visto también en otros países, se repite en nuestros países independiente del tipo de vacuna, ¿ya? Ok, hoy día ya estamos en este momento conociendo la situación mundial. Me parece importante tener el contexto donde estamos para ver qué podemos hacer y qué es lo que se espera. Y ahora vamos a entrar a ver un poco qué pasa con estas variantes, ¿ya? Como ustedes saben ya, hay variantes que se denominan de preocupación, ¿ya? Y dentro de eso ya conocíamos la alfa, la beta, la gamma, la delta, y apareció la Omicron, ¿ya? Y fíjense que el año pasado, en el 2020, apareció la delta en octubre, y recién en junio del 2021, o sea, 10 meses después, apareció en Chile. Versus Omicron, que apareció en varios países en noviembre del 2021, y el 25 de noviembre del 2021 ya teníamos el primer caso de Omicron en Chile. Entonces, hay una diferencia significativa en términos de la velocidad con que esta variante se propagó en el mundo, mirando solamente la variante Delta. Los otros también tuvieron diferencias importantes de meses, pero la que más destaca es lo rápido que esto se diseminó por el mundo, ¿ya?, como no habíamos visto con variantes previas, ¿ya? Cuando vemos además cómo ha sido esta evolución de las variantes en el mundo, fíjense, acá está la Delta, los distintos países, la cantidad de secuenciaciones que salían positivos a Delta, y llegamos a tener en noviembre, la mayoría de los países tenían como variante dominante Delta, y fíjense que eso rápidamente cambió y cayó en enero, entre diciembre y enero. Y hoy día todos esos países muestran lo opuesto, donde Omicron es la variante dominante, ¿ya?, excepto en Corea del Sur, que tiene un comportamiento distinto, pero en general en todos los países, una vez que llega Omicron, empieza rápidamente a ser la variante dominante. De hecho, si ustedes ven el mundo hoy día, en la mayoría de los países, la variante dominante es Omicron, no solamente en nuestro continente, sino que en el resto del mundo, ¿ya? Por lo tanto, es una variante muy contagiosa, que surgió genéticamente muy atrás, lo que es muy extraño, porque está más emparentada genéticamente con los primeros casos que hubieron por ahí por junio, julio, incluso antes del 2020. ¿Ya? Hay varias hipótesis de por qué pasó eso. Algunos plantean que alguna persona estuvo durante mucho tiempo excretando este virus y estas mutaciones se produjeron desde ahí, o sea, una persona que se contagió el año 2020. Esa es una de las hipótesis. Hay otras que son más de que saltó de los humanos a los animales y volvió otra vez, etc. Lo importante es que esta variante, que es antigua genéticamente,
tuvo una gran cantidad de cambios, más de 50 cambios, 50 posiciones de su material genético, y eso significó un impacto, un cambio mayor, sobre todo en lo que es en la proteína de superficie, lo que hace que evada, por un lado, parte de la respuesta inmune, y por otro lado, se fije mejor a las células del aparato respiratorio, esencialmente la parte superior, y produzca estos cuadros que vamos a ver ahora tienen características un poco distintas a los anteriores. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo de lo mismo en Chile. Fíjense que en azul es delta, ¿ya? Y como alcanzamos el pic rápidamente el año pasado, empezamos por ahí por la semana 30, y ahora fíjense cómo cayó drásticamente desde la semana 50 en adelante, y por el contrario, Omicron, que está en café, aumentó significativamente. Ya el 28 de diciembre la mayoría de las secuenciaciones o identificaciones específicas eran de Omicron versus un 30% de Delta. Aún existen casos de Delta en el país, cada semana es menos probable, pero por eso necesitamos mantener el alerta. ¿Ya? Cuando vemos de dónde se originó esto, como era de esperar y como vimos en el mundo, esto vino por personas que viajaron a Chile, ¿ya? Y empezaron a traer esta variante cuando ingresaban a nuestro país, ¿ya? Aquí pasamos en noviembre, fíjense, en diciembre, lo significativo y el cambio que ya se produjo en los viajeros, y ya en enero la mayoría de los casos son de Omicron, por lo tanto, si una persona llega del exterior contagiada, lo más probable es que sea con Omicron, como vimos en todos los esquemas anteriores, ¿ya? No obstante eso, y a pesar de que inicialmente esto era algo que ingresaba de personas que viajaban a nuestro país y se habían contagiado fuera, acá en gris está Delta, y fíjense que ya en diciembre empezamos a tener los primeros casos de transmisión comunitaria, es decir, alguien se infectó en Chile, ¿ya? Y empezó a producirse el ciclo que vemos, que es de propagación ya por casos nativos o comunitarios, y eso es lo que genera habitualmente estos ciclos explosivos, cuando la población empieza a enfrentarse ya comunitariamente a la transmisión del virus, ¿ya? Y eso es lo que se repite en todos los países, y ustedes ven como en enero prácticamente todos los casos comunitarios, o sea, la mayoría de los casos comunitarios, como veíamos recién, son de 70% son de Omicron y menos de un 20 o 30 es de Delta, ¿ya? Y eso va a seguir cambiando, y como vimos en todos los países, va a predominar Omicron en lo que resta de enero y febrero, ¿ya? ¿Qué tanto ha impactado? Acá han habido hasta el 10 de enero 17 hospitalizaciones de personas con Omicron, de esas solamente 4 son ingresos en la UCI, ¿ya? Y cuando hacemos doble clic habitualmente comparte las características que les mencionaba, son personas que tienen otros factores de riesgo, y el principal es que no estaban vacunados, ¿ya? ¿Qué sabemos o qué ha reportado el mundo respecto a esta variante nueva? Es más transmisible que la Delta, ¿ya? Acuérdense que la original tenía un R efectivo o RO de aproximadamente 2,5, 2,7. La Delta ya tenía un R efectivo de 7, y fíjense que ahora la Omicron tiene un RO de 10, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más infecciosa que infectante que la otra. En Reino Unido estimaron que 3,2 veces más fácil de contagiarse en las casas que con versus Delta, ¿ya? Siguen siendo los hogares, los focos y las actividades de esparcimiento, los focos de contagio en todo el mundo, ¿ya? Pero esta además es mucho más contagiosa que la Delta, ¿ya? Respecto al tipo aquí un último punto, lo que habíamos aprendido con Delta es que un 60%, un 70% de las personas no contagian a nadie. Sin embargo, un 10% de las personas pueden contagiar un 60% de los casos, ¿ya? Eso lo aprendimos con el gran brote que tuvo India, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que confluyen varios factores para hacer que una persona se infecte, ¿ya? Sobre todo la intensidad y qué tan estrecho es el contacto con la persona infectante, ¿ya? Por eso es que el que esta sea aún más contagiosa que esa variante es lo que explica por qué tenemos tantos casos en el mundo, ¿ya? En todos los países se ha reportado que los cuadros son en general leves y moderados, de una resolución más rápida, duran menos. La tasa de hospitalización en Sudáfrica de Omicron fue 5% versus, fíjense, Delta 13, 14% y Beta 19%. En Reino Unido se estimó que los infectados por Omicron tienen un 50% menos de riesgo de consultar urgencia y hospitalizarse. Es lo mismo en Canadá. Y el cuadro clínico que se vio o se ha visto es, y aquí hay una diferencia bien importante, que los síntomas se inician habitualmente entre 1 y 3 días después de que hubo contacto y se produjo la transmisión, ¿ya? Es decir, lo que veíamos antes entre 5 y 7 días disminuyó a 1 o 3 días, por lo tanto es mucho más rápido estar
infectarse, ¿ya? Y esto es bien determinante en la estrategia con que nos vayamos a enfrentar como país a esta variante. Y la duración también es más corta. ¿Ah? Este cuadro de 5 a 7 días también se disminuyó a 3 a 5 días, ¿ya? Y por lo tanto es una persona que se infecta rápidamente hacia la enfermedad, pero también rápidamente termina el cuadro y por lo tanto eso explica, por ejemplo, que en algunos países las indicaciones de aislamiento son solamente de 5 días, ¿ya? Nuestro país, como vamos a ver en detalle, lo definió en 7 días, y por lo tanto tenemos un cambio en el foco, sobre todo por la duración del cuadro, pero también considerando qué tan contagioso es, que cambia y nos pone en un paradigma diferente que vamos a ver en detalle, ¿ya? ¿Qué sabemos respecto a si habiendo estado enfermo y recuperado de COVID tengo menos riesgo en general de infectarme? Escocia reportó que es posible 10 veces más frecuentemente que con Delta la reinfección en personas que se recuperaron de COVID, la denominada inmunidad natural, porque una persona que se recuperó y su sistema inmune ya conoce al virus. Pero en general el método de inmunización común para todos es que nos hayamos vacunado. Y en eso, en general, hay una disminución de la efectividad comparado con Delta, pero sigue siendo entre 70 y 88% la efectividad para evitar las hospitalizaciones, sobre todo luego de la tercera dosis, y el riesgo de fallecer. Por lo tanto, a pesar de que comparativamente con Delta tiene una eficacia menor, sigue siendo números significativos. Sobre 70-88% de las personas evitan las complicaciones, y eso es un número gigante cuando vemos que afecta a tantas personas simultáneamente. Por eso es que es tan importante poder gestionar y mantener lo que estamos haciendo en términos de vacunación, y sobre todo lo que comentábamos de las personas que aún no se han vacunado, que se vacunen, ¿ya? Ok, esta semana el gobierno presentó un plan que se llama Plan Variante Omicron, ¿ya? Que empieza a regir a contar del 20 de hoy día, y que hace algunas definiciones o algunos cambios en la estrategia. ¿Qué es lo que se plantea? Básicamente un cambio de enfoque, dado lo que les comentaba recién, la alta transmisibilidad y que tenemos una alta cobertura de vacunación, ¿ya? El foco de monitoreo, de vigilancia, va a dejar de ser el número de casos y se va a desplazar, no es que no se vayan a ver los casos, pero se va a desplazar a la vigilancia de las hospitalizaciones, que a pesar de ser menores, como veíamos en términos de los otros países, teniendo un número importante de casos, y como vimos en las primeras diapositivas, también se disparan las hospitalizaciones en una escala menor, y lo que hemos visto es que con menos requerimientos de camas UCI que lo que pasaba con las cepas anteriores. Sin embargo, eso está determinado esencialmente por la cantidad de personas que se complican, y si el número aumenta y aumenta y aumenta, también aumentan las personas que se complican. Un problema numérico frente a una capacidad finita que tienen los centros de los establecimientos de hospitalización, ¿ya? También hay un cambio en la estrategia preventiva, poniendo mayor énfasis en el autocuidado, lo que tenemos que hacer cada uno nosotros, ¿ya? Entendiendo que, como les mencionaba, 3,2, el riesgo principal de contagio sigue siendo los hogares o las actividades de esparcimiento. Se va a reforzar la red de atención de urgencia público-privada para aumentar el capacity ya hemos tenido estas 2 semanas mayor demanda de atención. Se va a seguir con el refuerzo de la vacuna, ustedes lo han visto en la noticia, y también se adelantó en el caso del personal de salud la cuarta dosis, ¿ya? En todos los estudios que se han hecho en el país y en otros se ve un aumento de la inmunidad cuando se hacen estos refuerzos, y frente a esto tenemos que tener algunos grupos críticos prevenidos de estar disponibles para poder actuar frente a una onda masiva de casos, ¿ya? Se va a mantener el plan de fronteras protegidas. A las personas que lleguen fuera de nuestro país se les va a indicar aislamiento si es que no tienen vacunación o bases de movilidad. Y se va a reforzar la fiscalización del pase de movilidad. Por lo tanto, todas las actividades que se hagan en espacios cerrados, que son las de mayor riesgo, sin mascarilla o con mascarilla, van a tener un refuerzo en la exigencia de este pase, que ha demostrado ser una muy buena medida, sobre todo cuando se combina con el resto de las medidas, y también permite diferenciar a aquellas personas que vacunadas de las no vacunadas. Otro cambio es que aparece en este plan es respecto al testeo de trazabilidad y aislamiento. Hoy día el modelo y lo que señala este plan es transitar desde una trazabilidad universal, que además de investigar a todos los casos positivos, contempla la identificación y cuarentena de los contactos estrechos. Ese es el modelo que tenemos hoy día, que teníamos hasta ayer,
a una trazabilidad orientada a aislar oportuna y correctamente a los casos positivos, ¿ya? Es decir, el foco va a estar en los casos más que en los contactos estrechos, ¿ya? En términos genéricos, porque es muy probable que cuando llegues a enfrentarte a los casos, ya las otras personas que se contagiaron también sean casos, ¿ya? Y hay un cambio también respecto a las personas y su rol, cada uno de nosotros, ¿ya? Que tiene este eslogan que se llama "Si me enfermo, yo te cuido", ¿ya? Porque aparece una nueva figura que se llama personas en alerta COVID, que son, y que consiste en esto en general, es que si una persona está infectada y confirmada con un caso porque le hicieron un testeo y le ratificaron a través de PCR o antígeno que tiene COVID, ¿ya? Esa persona debe contactar directamente a las personas con que tuvo contacto sin mascarilla 2 días antes del inicio de los síntomas o 2 días antes de la toma de muestra, si era sintomático, y señalarles que son personas en alerta COVID. ¿Y por qué? Porque yo ya tengo una confirmación, por ejemplo, si yo fui la persona que salió positivo, tengo que preocuparme de contactar a las personas con que estuve sin mascarilla 2 días antes del inicio de los síntomas o 2 días antes del testeo si fue asintomático, ¿ya? Y esto nos devuelve también un rol a las personas activo en el control de la pandemia, ¿ya? Hay situaciones especiales donde se van a priorizar las investigaciones de parte de la autoridad sanitaria. Estas son básicamente las poblaciones vulnerables y centros especiales, como los centros de larga estadía de adultos mayores, las personas que están privadas de libertad u otros, y también cuando existan brotes en sectores productivos, y esto en colaboración, como hemos estado haciendo desde hace un buen rato ya, con los organismos administradores, ¿ya? Estas van a ser las prioridades de la autoridad sanitaria en el mundo del trabajo o de riesgo, es los brotes, ¿ya? Y el mismo documento señala una serie de definiciones, algunas que son súper ya familiares para todos. Si una persona está con síntomas, porque de los que son los mismos síntomas que ya conocemos, dolor de cabeza, tos, secreción nasal, dolor de garganta, compromiso de estado general, es menos probable tener pérdida de olfato y gusto con esta variante que con las otras, fiebre, etc. Si hay una persona con esos síntomas, la indicación es que se haga testeo, ya sea de PCR o de antígeno, y se autoaísle mientras espera los resultados, ¿ya? Cuando el caso es confirmado, es decir, ya tiene PCR o antígeno positivo, se debe hacer aislamiento de la persona 7 días, y esta disminución tiene que ver con lo que comentábamos recién, de que disminuyó el periodo de estado de la enfermedad. Como esto se reporta, la autoridad sanitaria es probable que se contacte con cada uno. Sin embargo, lo que hemos visto en otras partes, cuando escala esto significativamente, probablemente este contacto va a ser vía electrónica, y no es un contacto que limite o defina algo, simplemente se va a constatar que la persona está haciendo aislamiento, ¿ya? Y eso se puede hacer también de forma electrónica. Menciono esto porque no esperen un llamado a la autoridad para decir si estoy o no en aislamiento. Una persona con caso positivo tiene que irse a aislamiento y estar por 7 días en esa condición. Y hoy día ese aislamiento se puede hacer tanto en el domicilio, y si no se pueden hacer en el domicilio, en la residencia sanitaria, pero considerando el gran volumen de casos que se proyecta, es imposible pensar que van a haber residencias sanitarias para todo el mundo, ¿ya? Por eso es que los domicilios van a ser la primera prioridad de aislamiento, excepto que existan situaciones especiales, ¿ya? El caso confirmado, como veíamos recién, también tiene que hacer esta acción de llamar a las personas con que estuvo en contacto 2 días antes de los síntomas o 2 días antes del examen, y decirle que tiene que estar, ¿cómo se llama?, en alerta, porque existe la posibilidad de que se haya contagiado, ¿ya? También es importante que las personas que estén confirmadas como COVID y se hayan reportado sus casos, van a tener su pase de movilidad suspendido o no habilitado durante el periodo de aislamiento, ¿ya? Y una figura nueva que existe, que no existía previamente, es esta figura de hoy día, como ustedes han visto en la noticia o en la publicidad, hay test de antígenos disponibles para comprar en las farmacias, ¿ya? Lo que permite que uno se autodiagnostique, o sea, se autotestee y se autodiagnostique, por ejemplo, que tiene COVID, ¿ya? Si es así, no se solicita que las personas se registren, ¿ya?, en las plataformas, pero sí se les pide que hagan autoaislamiento, ¿ya? Y obviamente tienen que repetir la misma conducta que mencionábamos antes, de avisar a las personas que habían estado en contacto, porque la idea es contener este proceso, ¿ya? Si esta persona, como se espera que va a ser un cuadro leve, basta con el aislamiento y las medidas generales. Sin embargo, si esta persona obviamente que se hizo autotest
y salió positivo, se complica en algún momento, obviamente tiene que consultar en un servicio de salud cercano y ver si es necesario con la evaluación médica, si requiere algún otro tipo de tratamiento o eventualmente licencias médicas. Esto va a coincidir también con un periodo donde mucha gente va a estar de vacaciones, por lo tanto es probable que le toque hacer aislamiento como parte de sus vacaciones, ¿ya? Así que lleven hartos libros y hartos puzzles por si acaso se van a tener que quedar en la casa. ¿Qué pasa con la persona que tuvo esta alerta? Me llamaron y me dijeron, oye, estuviste con un caso positivo, ¿ya? Esta persona tiene que tratar de testearse lo posible durante los 2 primeros días desde el contacto, ya sea con antígeno o con PCR, y mantener estas medidas de cuidado, el uso de mascarilla, etcétera, la ventilación, y si se está con más personas, y evitar obviamente el contacto con otras personas y en otros lugares hasta no tener la certeza. El periodo de observación de esto son 10 días, ¿ya? Y en general es lo que sabemos que debería poder permitir descartar sí o no, junto con los exámenes obviamente, si es que la persona se contagió o no, ¿ya? Y por último, la figura de contacto estrecho, que es una figura que nos ha acompañado un buen rato, ¿ya? En general, solamente va a seguir restringida a la autoridad sanitaria, que, como les mencionaba, va a estar centrada en los brotes, ¿ya? Y por lo tanto, solamente las investigaciones de brotes que las Ceremi estimen que son que requieren aislamiento mediante esta indicación de contacto estrecho, son las que van a estar en esa figura, ¿ya? No existe la figura de autodeclararse contacto estrecho, ¿ya? Solamente lo define la autoridad. También debemos pensar que si aumentan mucho los brotes, ¿ya? Es poco probable que las autoridades logren llegar a todos los brotes, y por eso es que la declaración es que esto no va a ser universal, sino que va a estar priorizado según el tipo de actividad o sector productivo o riesgo de la población, ¿ya? En otro documento que nos llegó anoche, aparece que la indicación de aislamiento en estos casos también va a ser de 7 días, por lo tanto, los contactos estrechos, les insisto, solamente los puede definir la autoridad sanitaria, tiene una figura que está más restringida, que no es universal. Para que se hagan una idea, si miramos todos los contactos estrechos que se han hacia atrás indicado por la autoridad, en el PIC, 90 de 100 casos nunca hicieron COVID, y en los valles, entre ondas, 99 de los casos que fueron asignados como contacto estrecho nunca hicieron COVID. Por lo tanto, en términos de efectividad, era una medida con poca precisión y se equivocaba la mayoría de las veces en la indicación de aislamiento. Por lo tanto, no tiene mucho sentido en un contexto tan masivo apuntar a ese foco. El foco que hemos visto en estas 2 semanas también es que cuando se produce un caso por Omicron, es altamente probable que ya estén contagiadas muchas personas, y por lo tanto hemos visto listados de 10, 20 o 30 casos que llegan ya positivos porque se hicieron testeos por la misma autoridad, incluso está yendo a los brotes con test de antígenos y definen inmediatamente todos los casos, ¿ya? Por lo tanto, estas son las grandes diferencias respecto a lo que teníamos previamente, y ya para ir terminando esto general, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Mantener las vacunas, ¿ya? Tenemos que mantener las medidas que llamamos no farmacológicas, el cuidado individual y familiar, el distanciamiento, el lavado de manos, uso de mascarilla, ventilación. Aprovechando esta época del año, es importante utilizar las terrazas o los patios, más que los espacios cerrados. Recuerden, el riesgo sigue siendo más alto en Chile y en el mundo de contagiarse en la casa o en actividades de recreación. Tenemos que mantener esta gestión de riesgo del COVID como unos riesgos más que enfrentamos en las empresas, con todas las medidas que ya ustedes saben, cada uno ha implementado protocolos, donde el foco sigue siendo evitar que las personas estén todas juntas, que los espacios estén ventilados. Acá les recomendamos que diseñen los turnos de trabajo o los esquemas de trabajo pensando que se van a infectar personas, y por lo tanto que no se infecten todas simultáneamente. Por lo tanto, eviten las reuniones presenciales, esta vía telemática excelente para hacer reuniones, y por lo tanto podemos tener esquemas que nos permitan mantener la continuidad operacional, pero tienen que ser exprofesos destinados a evitar que muchas personas al mismo tiempo se contagien, ¿ya? Y como ya presentamos, vamos a tener este plan Omicron del gobierno que va a empezar a regir las directrices de la autoridad, ¿ya? Por último, a pesar de lo exitoso y lo importante que son las vacunas, nuestro desafío sigue siendo mundial. Fíjense, pese a todo lo que, y miren, América del Sur tiene mejores tasas de vacunación que Asia, que Norteamérica, que Europa,
y en el mundo tenemos alrededor de un 60% con alguna vacuna. Fíjense que África aún tiene solamente 15% de la población con alguna vacuna, y por lo tanto, como acabamos de ver, en la medida que existe un continente completo o grupos importantes de la población que no tengan vacuna, este virus se va a esparcir, va a mutar, y cuando mute puede tener una mutación tan importante como la que estamos viendo ahora, y que le confiera propiedades distintas a lo que habíamos visto previamente. Y por eso es tan importante que en esto el mundo entero sea parte de este proceso y no solamente algunas personas. Eso, chicos y chicas, muchísimas gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta, encantado. Gracias, Tito. Como siempre, muy claro, muy académico. Sí, hay varias preguntas, Tito. Cuéntame. De hecho, me costó sistematizar todo, traté de paquetizar para poder responder preguntas más bien generales, porque hay tantas preguntas específicas, pero vamos a hacer lo posible por responder todo lo que sea posible. Muchas cosas las dijiste, ¿ah? Quizás te voy a preguntar cosas que ya mencionaste para que poder reforzarlas y a lo mejor complementarlas con algo no dijiste en la presentación. Hay varias preguntas relativas a los contactos estrechos. Sí. Dar un poco más de contexto, los criterios. Mm. Hay preguntas relativas también a las licencias médicas asociadas Sí, a eso. sí. Sigue siendo exclusivamente la autoridad sanitaria quien va a definir quién es contacto estrecho. En la medida que la autoridad no diga eso, nosotros, los organismos administradores, si son contactos estrechos laborales, no podemos pagar ni indicar licencias para esos pacientes, para esas personas, ¿ya? Por lo tanto, si el brote que ustedes tuvieron o los casos que ustedes tuvieron no tuvo acceso o no tuvo llegada a la autoridad sanitaria, no asuman que son contactos estrechos en términos de la figura administrativa que permite el aislamiento y la licencia. Lo que no obsta para que ustedes puedan tomar medidas de gestión del riesgo, ¿ya? Como por ejemplo testear a esas personas o indicarles aislamiento o tener una conducta de mayor precaución hasta que se pueda confirmar con un test si es que es positivo o no. La diferencia es que ahora es tan rápido el ciclo que lo más probable es que si hay una persona como positivo en un lugar, entre comillas, ya llegaste tarde y ya son casos el resto de los compañeros, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es que esta figura de contacto estrecho tiene menos sentido, ¿ya? No obstante, pudiendo existir, como les mencionaba, solamente va a ser un atributo de la autoridad sanitaria, como ha sido hasta ahora, el poder hacer esa identificación. A nosotros nos llegan, cuando son contactos estrechos laborales, listados de la autoridad que nos instruyen a qué persona asignarle el contacto estrecho y pagarle la respectiva incapacidad, que ahora va a ser, según lo que nos informaron ayer, de 7 días. Pero en general, lo importante es salir del foco de que me contagié y en mucho tiempo puedo desarrollar la enfermedad, a me contagié, es altamente probable, o llegó un caso y es altamente probable que las personas que estuvieron con él ya estén contagiadas si es que no siguieron las medidas generales como distanciamiento, ventilación, el uso de las mascarillas, etc. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cuando hay un caso en la empresa es pensar si es que efectivamente hubo instancias donde esa persona estuvo con otras, ¿ya? ¿Cuáles son las instancias que hemos visto en los ambientes de trabajo que siguen siendo las más riesgosas? Donde nos sacamos naturalmente las mascarillas, que es comer, por ejemplo, a la hora del almuerzo, un café, un té, una celebración, seguimos, y es natural, siempre lo hemos hecho, celebrar los cumpleaños, etcétera, o aniversarios de la empresa, pero eso hoy día es una condición de alto riesgo. Entonces, nuestra recomendación es, si hay que hacer algo, háganlo en el patio, con la ventilación natural, es muy efectiva en disminuir el riesgo. Limiten las mascarillas, el uso de no estar con mascarilla al máximo. Podemos también segregar los espacios y horarios de alimentación, alternar personas que vayan en la mañana y en la tarde, etc. También podemos hacer medidas de diseño para evitar que al mismo tiempo, cuando llegue una persona infectada, contagie a otras personas, ¿ya? Van a haber casos laborales, sí, ¿ya? Pero también va a seguir siendo que se va a mantener el que la mayoría de las personas se contagian en su domicilio. Y por lo tanto, vamos a tener personas que es necesario que avisen que tuvieron un caso, que fueron comunicados o contactadas por alguien que tuvo un caso, y ahí lo importante es que hagan testeo, que se vayan a hacer un test de antígeno o PCR. Acá no sirven los anticuerpos, así que olvídense de eso, ¿ya? Antígeno o PCR para poder determinar si en ese momento están infectados, que va a ser lo más probable si estuvieron en una fiesta sin mascarilla, etcétera, y alguien les dice, oye, y están en la misma mesa y estuvieron, no sé, toda la noche, es altamente probable que estén infectados, ¿ya? Por lo tanto, más que esperar que alguna vez aparezcan como contacto estrecho,
lo importante es identificar rápidamente que no sean un caso más, ¿ya? Que es lo más probable. Perfecto, Tito. Valesca nos pregunta si las empresas deben denunciar sus casos positivos a la autoridad sanitaria. En este momento, los casos positivos los denuncian cuando se toman los exámenes a través del mismo modelo que ha existido siempre, ¿ya? Distinta es la figura si la empresa decidió hacer testeo. Si la empresa decidió hacer testeo y encontró hartos casos, ¿ya? Lo que tienen que hacer en este caso es el mismo esquema. Si son personas de salud, se asume, salvo que se demuestre lo contrario, que son laborales. Si no son de salud, nosotros tenemos que evaluar si son un contagio laboral. Porque eso siempre va a pasar igual. Y en esa instancia es donde nosotros definimos si es laboral o no, la regularización y hacemos la regularización de los casos, ¿ya? Acá recuerden que, por ejemplo, lo que ya hemos visto, día viernes, fiesta, fuimos todos después de la office a tomar unos tragos, etc. Ya el sábado empiezan a aparecer algunos con síntomas, el viernes, el domingo aparecen otros y el lunes con síntomas. La indicación ahí más importante, independiente que hayan sido todas personas que son del mismo lugar que podrían haber estado contagiadas en otro lugar, es hacer ese análisis de qué pasó, cuándo pasó, ¿ya? Puede ocurrir en la oficina también, pero cada vez tenemos que hacer ese análisis. Perfecto. Otro paquete de preguntas, Tito, tiene relación con la vacunación. Hay algunas preguntas al respecto. Yo doy fe que tú has expuesto algunas cosas en la prensa al respecto de este tema, pero sería bueno también clarificarlo aquí a nuestros clientes. ¿Qué pasa con los trabajadores que no quieren vacunarse? Mira, es un punto sin solución. Lo único que sabemos es que esas personas, ¿ya? No podemos obligarlas a vacunarse, ¿ya? Sin embargo, el mismo sistema les impone una gran cantidad de restricciones. Por ejemplo, esas personas, en términos prácticos, poco probable que puedan ir a trabajar porque van a estar en un espacio cerrado, si es que el trabajo es en espacio cerrado, porque no tienen pase de movilidad, ¿ya? Y por lo tanto están limitadas y más bien restringidas a quedarse en sus casas, ¿ya? Pero además, si nosotros hacemos actividades, por ejemplo, al aire libre y traemos a personas que están no vacunadas y en esa actividad donde había muchas personas, en el contexto del trabajo, si esa persona se infecta y se determina que fue un brote en el trabajo, se va a contagiar en el trabajo y es altamente probable que se complique. Y por lo tanto, vamos a tener, y eso es una situación muy difícil porque las personas se sienten muy culpables, con razón, de transmitir esto, la infección, pero también en términos reales, si una persona no se quiere vacunar, porque hoy día hay vacunas para todo, de todo tipo, si uno tiene una reacción de un problema, tiene otra vacuna, no hay prácticamente ninguna situación en que una persona no se pueda vacunar. Y las que hay están súper identificadas y el resto son gente que no quiere vacunarse. En general, lo que tenemos es una persona que está condenada a quedarse en su casa un par de años más. Pues. Eso es lo que está pasando y es lo que han hecho también en otros países del mundo que se han puesto más drásticos en esto, limitando aún más las acciones que pueden hacer. ¿Ya? Acá la libertad individual tiene un límite que es cuando afecta al resto y el problema es que esto afecta al resto de las personas. ¿Ya? Y eso es lo que es muy difícil a veces de entrar a una conversación que es casi filosófica, pero en la práctica sabemos que es una persona de alto riesgo. ¿Ya? Perfecto, Tito. Siguiendo con la práctica, también nos preguntan por las sanciones a las empresas en esta materia. Sí que existen. No hemos visto que existan sanciones para eso porque en general es una persona que en realidad no debería poder ir a la empresa. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que yo les recomiendo ahí es que identifiquen las personas que por alguna razón, la que sea, han decidido no vacunarse y más bien no la hagan partícipe, menos ahora, de actividades presenciales porque es un riesgo para todos, ¿ya? Esencialmente para la misma persona, pero es un riesgo para todos porque entramos en una espiral de lo que les mencionaba antes. Yo me contagié en la pega, y tenemos que determinar si fue el trabajo o no, como en todos los casos, pero en general es una persona que infectada tiene una mucha mayor probabilidad, 40 veces, versus una persona vacunada de ingresar a la UCI, y también tiene una probabilidad muy alta, sigue siendo COVID, aunque es una variante distinta, sigue siendo COVID, coronavirus, y tiene un riesgo también alto de tener complicaciones y fallecer. Si a eso le sumamos, si la persona además es hipertensa, diabética, tiene obesidad, etc., es imposible de manejar esos riesgos para nadie.
Excelente. Venimos de bueno, Chile, como tú has mencionado y como leemos también, tiene cobertura de vacunación, la verdad que elogiable, y estamos a un ritmo de vacunación bastante corto, digamos. Entonces, hay algunas preguntas relativas a que si vamos a tener que seguir vacunándonos cada 6 meses, o esto en algún Sí, momento va a parar. sí. Mira, no sabemos si va a parar en algún momento. Lo que hemos visto es que entre los 4 y 6 meses empieza a disminuir la inmunidad, ¿ya? Entonces, a pesar de que las vacunas son muy efectivas, ¿ya? Cuando están activas, la inmunidad que producen tiene una curva en los sistemas biológicos normal, que no todas las cosas estén en alerta siempre, pero también el sistema inmunológico es un sistema bien complejo. Lo que sí se ha visto es que en la medida que tú refuerzas la inmunidad, tienes un efecto, y lo acabamos de presenciar en Chile completo, con el Delta. En otros países el Delta fue devastador. En India estuvieron, esta curva gigante la estuvieron viendo meses, ya con millones de personas afectadas, tanto con complicaciones. Ustedes vieron la imagen. Eso es Delta. Y nosotros tuvimos una olita de Delta, ¿ya? Ese efecto es solamente por la vacuna, y además coincidió que temporalmente habíamos hecho recién el refuerzo en gran cantidad de las personas. Por lo tanto, aunque estuviésemos o estuvimos en contacto con el virus, nuestra respuesta inmune fue muy rápida, muy eficiente. En ese momento era 97% en la disminución del riesgo de hospitalización, o sea, era prácticamente casi imposible que te hospitalizaras si estabas vacunado con refuerzo de Delta, ¿ya? Y eso es una súper buena noticia, y eso es lo que esperamos tener. El problema es que uno es la vacunación y cómo estás preparado para responder, y otra es que en otros lugares no exista vacunación, el virus mute libremente y a grandes escalas, lo que le permite que algunas de estas mutaciones se seleccionen y sobrevivan. Y esa mutación, que es más adaptada, aquí estamos viendo cómo se desempeña la evolución, lo que Darwin describió hace muchos años atrás, hoy día lo estamos viendo en vivo y en directo. Lo medimos día a día y vemos como un mismo virus mutó, eso ha pasado siempre, a una variante, por ejemplo, menos agresiva, más contagiosa, y lo que le permite más chance de mantenerse en el tiempo. ¿Ya? Es la evolución pura. Pero eso ocurre permanentemente. Entonces, lo que esperamos es que no solamente evitar enfermarnos con la vacunación, que es uno de los puntos, sino que también que se corte este ciclo de grandes multiplicaciones y probabilidades de mutación para que surja una nueva variante. Y como vimos, aunque esta surja en África, en un mes puede estar en nuestro país, que es lo que pasó exactamente con esta variante. Antes lo veíamos como, mira, hay una mutación, puede que nos lleguen algún día, y esto pasó en un mes. Porque nuestro país, el mundo cuando se normaliza, se conecta. Lo que más tenemos hoy día es conexión por internet, pero también física, a través de vuelos, vehículos, etcétera. Eso es parte normal de la vida del mundo actual, barcos, etcétera. Y la velocidad es un factor determinante en eso. Clarísimo, Tito. Para ir cerrando, hay varias preguntas también relativas a la prevención dentro de la empresa, tanto qué tienen que hacer los empleadores como los mismos Sí. trabajadores. Desde el punto de vista de los protocolos, Sí. del protocolo de seguridad en las empresas, ¿hay que ajustarlo con esta nueva variante? ¿Qué tenemos que hacer? Yo le recomendaría, o sea, tenemos que cumplirlo porque es parte de las condiciones de operación, ¿ya? El protocolo tiene de diseño una serie de elementos que te permiten abordar el riesgo en términos generales, ¿ya? Sin embargo, hay otros elementos que mencioné también, como por ejemplo el diseño del trabajo. Si yo tengo, no sé, una empresa, 30 personas, y necesito que vayan simultáneamente las 30 personas, o tengo definido que vayan simultáneamente las 30 personas, es altamente probable que si alguien se contagia o contagia a otras personas más. Entonces, en la medida que la operación lo permita, rediseñar, al menos por estos periodos de enero, febrero, eventualmente marzo, el esquema de trabajo también nos va a ayudar. No probablemente para evitar que ninguno se infecte, sino que para que se infecten lentamente y permita que la empresa siga operando, porque alguien siempre está sano y no que simultáneamente todos se enfermen, ¿ya? Eso, porque si se infectan todos simultáneamente se van a estar 7 días todos en sus casas, ¿ya? Eso en general yo creo que tiene que ver con un esquema de diseño. Por ejemplo, las personas que tienen las mismas posiciones, alternar en que uno esté presencial, otro no presencial, o que uno esté en la mañana, uno en la tarde. Las cosas que vimos al principio nos van a ayudar a hacer que
el impacto operacional trate de minimizarse en el tiempo, además de todas las medidas que hay al interior, ¿ya? Y en la gestión regular. Y en la gestión regular, como mencionaba, la más crítica, o una de las más críticas, que son inconscientes para nosotros, es tomar café con un par de compañeros de pega, comer con un par de compañeros de pega, etc. Esas acciones, fumarse un pucho, esas acciones tienen que hacerlas afuera de los espacios. Hoy día ya no se puede fumar adentro, pero hay que hacer afuera muchas actividades al aire libre, tratando de evitar el contacto directo, estar cara a cara por un periodo de tiempo, más de 15 minutos, porque ya sabemos que esto se propaga no solamente por las gotitas, sino que también por los aerosoles. Cuando estamos en un espacio abierto, eso se dispersa rápidamente por el viento, aunque no haya mucho viento, el fenómeno de dispersión es muy efectivo, si hay viento es mucho más, versus, por ejemplo, si estás en una oficina, ¿ya? Y ahí hay cosas que tenemos que rediseñar hoy día apuntando a contener el riesgo de la mejor manera posible, pero también, como ya hemos visto, muchos países, y no solamente Chile, reportan bajo riesgo en los lugares de trabajo porque se utilizan mascarillas, protocolos, se segregan cosas, etc. Pero esas mismas personas todos los días llegamos a un hogar, ¿ya? Donde podemos contagiarnos y es mucho más probable porque en la casa nos sacamos la mascarilla, interactuamos con otras personas que a su vez tuvieron otras interacciones en esta época del verano, los que tenemos niños o hijos que están en adolescencia, etcétera, están aburridos, quieren salir, no un día, sino que todos los días, y por lo tanto tienen posibilidades de contagio e interacción con otras personas permanentemente, y eso significa que te van a llevar a tu casa un riesgo producto del estado contagiado con una persona que muchas veces, sobre todo los jóvenes, no tienen idea que está enferma, porque un grupo importante de personas, 50 hasta 70%, son asintomáticas. Entonces tampoco saben que están enfermas, y eso hemos visto que mientras más jóvenes es más probable, ¿ya? Por lo tanto, no es como que de mala onda estuve enfermo y no te avisé, sino que muchas veces no tengo ningún síntoma. Entonces no sé que estoy enfermo y estoy transmitiendo. Y se han descrito también en jóvenes lo que se llaman superpropagadores, esto que les mencionaba, que un 10% puede contagiar a un 70%, se ha descrito esencialmente también en personas jóvenes que han contagiado a muchas personas, porque el virus se multiplicó mucho en su aparato respiratorio y fueron capaces de infectar simultáneamente o en el mismo evento a muchísimas personas, ¿no? Bien. La última pregunta de carácter práctico, Tito. Em, ¿Qué tiene que hacer la empresa o cuál sería el correcto procedimiento cuando un trabajador tiene síntomas? Derivarlo al centro de salud, ya, según se estime, si es un lunes, que vaya al centro de salud común, si hay actividades en la empresa que hayan sido de riesgo, derivarlo al administrador porque se estima que el contagio fue laboral, ¿ya? Pero lo importante es que tiene que ir a hacerse testeo, ¿ya? Eso es lo importante para ver rápidamente si es COVID positivo o no. Si no es, porque también te puedes estar resfriado, puedes tener amigdalitis, puedes tener otras patologías. Eso no ha cambiado, ha disminuido, pero no ha cambiado. Pero lo importante es saber rápidamente si es positivo, ¿ya? Y eso hoy día tenemos las herramientas del PCR. Hoy día hay una alta demanda de PCR, tiene un ciclo más lento de respuesta y cada vez va a ser más lento, lo que vimos que pasó en otros países, pero también hoy día los antígenos son una herramienta muy efectiva para poder determinar si una persona está contagiada, ¿ya? En general, por lo menos lo que hemos visto es que la combinación de ambos test ya es lo que mejor resultados da, ¿ya? Una de las propiedades que se pierden cuando hay tantos casos es el procesamiento en pool, que nos determina una capacidad importante de procesamiento de test cuando estamos sobre todo con bajo nivel de prevalencia o de infectividad. Pero cuando aumenta esto, la posibilidad de hacer un pool, que es juntar varias muestras y testearlas de a una, disminuye, porque es mucho más probable que tenga que abrir el pool. Entonces, a la larga, el trabajo es más largo cuando hago pool que cuando no hago pool. Eso impacta en la capacidad de procesamiento y por lo tanto también vamos a tener un efecto en ese sentido, ¿ya? Por eso es que están pasando cosas en la masividad que afectan no solamente un punto, sino que también una serie de puntos de esta cadena de conexiones que hay entre una persona que está con síntomas o una persona asintomática que contagia a otra, que nuevamente hace el ciclo y que requiere ser evaluada, ¿ya? Hoy día tenemos capacidad como país para enfrentar esto, el plan consiste en reforzar todo, van a haber demanda importante de testeo, pero también, por ejemplo, si estoy en un lugar aislado
¿ya? Tenemos un caso positivo que nos avisó que salió positivo. Estoy con tos, con fiebre, con dolor de cabeza, etcétera. Tengo que recorrer 200 kilómetros para saber si soy COVID positivo o no. Yo también puedo asumir que es COVID y hacer aislamiento, ¿ya? Y si es que, porque es más práctico, y porque lo más probable es que tenga un cuadro leve, que dure un par de días, ¿ya? Entre 3 a 5 días, y que después de eso esté bien, ¿ya? Y la escala, el volumen de casos que estamos viendo hoy día, alguien me mandó que ya teníamos como 12.500 casos hoy, entonces es lo que comentaba antes, sigue subiendo, y cada día más personas se van a enfrentar a lo mismo en los distintos contextos, y por lo tanto también es importante pensar si en algún momento estamos aislados, no perder tiempo con un test cuando sabemos que lo importante es aislarse, que va a ser un cuadro leve o moderado, y si se complica, consultar en un centro de salud, porque te puede pasar también que te vas a encontrar con una cola gigantesca de gente esperando hacer lo mismo, ¿ya? Y eso también significa, y por ejemplo, si estás de vacaciones en una isla o en una playa alejado, ya estás aislado. Por lo tanto, salvo que alguien esté con síntomas de complicación, ¿ya? Que siguen siendo los problemas respiratorios en general, y son un cuadro leve, con algunas molestias, dolor de cabeza, tos, etc. Eso es lo más probable porque muchas de las personas están vacunadas. Ya hemos tenido varias personas que se han infectado de Omicron y han tenido, esa es la historia que cuentan, ¿ya? Incluso muchos han podido han preferido seguir trabajando de manera remota porque se sienten relativamente bien, pero eso es completamente diferente si la persona no está vacunada. Si no está vacunada, es una persona de riesgo y por lo tanto hay que pensar en que una de las posibilidades también es que se complique y hay que estar muy atento a eso, y eventualmente hacer esos 200 kilómetros o más si es que es necesario, básicamente por la complicación, no por el COVID en sí, que podrían estar en una familia, no sé, 4 personas infectadas con un cuadro leve, uno de ellos no vacunado y hacer un cuadro complejo. Perfecto. Bien, Tito. Estamos en la hora, un poquito pasado ya, de hecho. Traté de hacer el mejor Sí. resumen de todas las preguntas, porque la verdad llegaron muchísimas. Lamento no haber respondido a las más específicas, pero la verdad tenemos un tiempo limitado y la idea es tratar de resolver las dudas más relevantes que podamos tener y que podamos resolver para la mayor cantidad de personas y nuestras empresas por lo pronto. De todos modos, si hay dudas que no, o cosas que no quedaron claras, este webinar lo estamos grabando y lo vamos a enviar por mail en los próximos días. Y Súper. además vamos a subir material actualizado respecto de la variante Omicron, ¿ya? Para que estén tranquilos y tengan todas las herramientas para poder manejar las situaciones en las distintas empresas. Eh, Gracias, Tito, como Gracias a siempre, usted. por tu presentación, por tu disponibilidad. Y los dejo invitados a, como les decía, visitar nuestra página web www.mutual.cl. Ahí va a estar disponible toda esta información actualizada y lo que puede ir surgiendo también en más prevención para el nuevo contexto. Los dejo ahora. Terminamos este webinar. Que tengan un muy buen día.